Bienvenidos. Hoy te traigo ideas de decoraciones navideñas, fáciles, lindas y económicas. Sin más preámbulo, empecemos. Idea número 1. Arbolitos de Navidad. Estos son dos arbolitos de Navidad antiguos que tengo, pero como esta Navidad mi decoración será tradicional, o sea, rojo, verde, blanco y dorado. Será necesario pintarlos. Mezclamos el verde y el negro de poquito a poquito hasta conseguir la tonalidad que queramos. Y lo pintamos. Ojo, ten cuidado porque salpica mucho al pintarlo. Así que escoge un buen lugar para hacer esta manualidad. Para pintar la base, mezclamos un poco de bicarbonato de sodio con pintura acrílica blanca. Le agregamos un poco de pegamento para que tenga consistencia y no se despegue con el tiempo. Lo pintamos y esperamos hasta que se seque. Mira cómo me apuro para que no te desesperes. Para hacer la nieve, hacemos la misma mezcla, pero con un poco más de bicarbonato y nada de pegamento, porque no quiero que se fije tanto, ya que para la próxima decoración navideña quizás lo haga todo en verde. Haremos solo unos toques, porque quiero que se vea el verde, algo así como si fuera la primera nevada. Adoro el hermoso paisaje que se forma cuando los árboles se cubren de nieve. Y ese es el motivo por lo que salgo a pasear cuando nieva. Y ¡tarán! ¡Qué lindo quedaron estos arbolitos de Navidad! Y pensar que fueron tan fáciles de hacer. En realidad vale la pena reutilizar lo que ya tienes. Mira este copo de nieve. Y mira aquí arriba. ¡Qué lindo! Solo faltas tú caminando entre ellos. Si te está inspirando el video, déjame tu manito arriba y comenta para poder seguir creciendo. Idea número 2. ¿Cómo adornar un reno de Navidad? En realidad, este reno es un adorno del árbol de Navidad. Por eso no se puede parar. ¿Lo notas? Aquí es por donde se colgaba. Lo corté y lo lijé lo más que pude. Pensé utilizar solo la porcelana fría, pero no dio resultado, así que se me ocurrió enroscarle un rollo de papel higiénico. Y para fijarlo bien, usé un pegamento y la cinta adhesiva. Que a propósito, tengo otra decoración navideña con esto, que te la dejaré en la descripción por si tienes curiosidad. Una vez que conseguí pararlo, lo forré con papel aluminio, siempre utilizando el pegamento. Es un pegamento escolar, común y corriente. Solo lo haré en las patas. Pienso cubrirlo todo, porque aquí tiene cosas sin sentido para mí. Parece que estuvieran dando el pobre reno con un short dorado. Para cubrirlo,
Utilizaremos una porcelana fría casera. Esta la saqué de un video de internet, pero no te doy la receta porque la voy modificando y aún no estoy contenta. Bueno, empiezo por las patas y las voy extendiendo hacia el cuerpo. Como verás, todo es de forma muy económica. Es una buena idea renovar nuestras decoraciones navideñas para no llenarnos de cajas y más cajas. Así va quedando nuestro reno. Y por todos esos surcos los he echado pegamento y ahora los pinto. Les paso el rodillo para eliminar todos los brochazos. Espero que seque y vuelvo a rellenar los surcos con el pegamento. Le doy otra mano de pintura, pero esta vez con un poco de bicarbonato. Este reno navideño blanco está quedando genial, pero me dio pena cubrir esa carita hermosa, así que se la lavé. Y este es el resultado final de nuestro reno navideño blanco. Lo único que hice fue pintarle de dorado los cuernos. Me fascinó el resultado. Parece que estuviera bien abrigadito con su suéter y gorrito blanco. Espero que este video te haya servido de inspiración. A propósito, tengo otras ideas decorativas para Navidad, así que te las dejaré en la descripción por si te interesa. Gracias por ver el video. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!